Muchas gracias. Gracias, Bere. Gracias. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes. Antes de iniciar y como ya entrar en materia, preguntarles, ¿este es un grupo solo de mujeres? Ah, ok, ok. Sí, 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 digo, solo no fue, mujeres. no fue coincidencia de ver, ahora que veía los nombres y bueno, quise preguntar. Pues, compañeras, yo soy Aurora y soy codependiente. Para mí, el día de hoy es un honor, un privilegio y un placer estar con ustedes. Agradezco en primera instancia al Poder Superior, que para mí es Dios, que me dé la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y a ustedes por el privilegio de haberme invitado a compartirles. Cuando me llaman y me escriben para decirme esto y me dicen el tema, pues me parece uno de los más pues importantes, yo creo, y también de los más difíciles, por eso sugerí el nombre, ¿no? La importancia y la dificultad. Les voy a compartir un poquito de mi historial para que después les diga cómo yo pues he implementado o he practicado el programa y básicamente en lo que sería el octavo paso. Entonces, pues inicio diciéndoles que yo soy, yo tuve una familia en donde yo fui la única mujer, somos 4 hijos, yo soy la mayor y la única mujer. Entonces, bueno, pues por ahí ya van a ir viendo cómo va la situación, ¿no? Mi padre, él ya falleció hace 23 años, pero él fue una persona alcohólica y pues obviamente, ustedes lo saben, las personas alcohólicas pues se rodean o de alguna manera se generan relaciones con mujeres, en este caso mi mamá, pues fue una mujer, pues una mujer neurótica. Entonces el resultado de esta relación pues disfuncional de pareja entre ellos, pues obviamente hay secuelas, ¿no? Somos 4 hijos, yo soy la mayor, repito, uno de mis hermanos es neurótico, el otro es alcohólico, el otro es, pues digamos que trabajador compulsivo y pues yo soy codependiente. Entonces, evidentemente cuando existe una familia en donde hay relaciones pues disfuncionales, carentes de afecto, en donde se está preocupado más por la situación de a ver quién gana y a ver quién hace más daño, porque esa fue la relación de mis padres, más que ver qué pasaba con nosotros, pues obviamente trae secuelas. Yo les puedo compartir que yo fui una niña inmensamente feliz hasta los 9 años. Era casi como una vida de ensueño, ¿no? Económicamente, pues había una buena posibilidad. Sí tuve la oportunidad y lo agradezco porque yo creo que eso me ha permitido estar todavía el día de hoy con cierta situación de estabilidad. Tuve pues navidades, años nuevos, festejos de cumpleaños, cenas, fines de semana, vacaciones, cosas que como niño, digo pues como ser humano, pero como niño valoras mucho, ¿no? Mi hermano, el que me sigue y yo sí tuvimos esa posibilidad. Los chiquitos también, pero pues eran muy pequeños, no tienen como el recuerdo de eso. La familia, la pareja se rompe cuando yo tenía 9 años, pero no solamente se rompe la pareja, se rompe, se desquebraja la familia. Se hizo una repartición de productos, que en este caso fueron los productos de la relación, que son los hijos. A los mayores nos preguntaron, a mí me preguntaron, a mi hermano el que sigue, que también, yo tenía 9, él tenía 7, y pues de alguna manera decidimos, ¿no? A los pequeños no, porque uno tenía 4 y otro tenía 3, entonces pues ni siquiera les preguntaron. Era por default que se fueron con mi mamá. Entonces se rompe la familia, nosotros nos vamos, yo soy de Puebla, nos vamos hasta Michoacán, un cambio radical, pero fue algo muy impactante porque pues dejé escuela, dejé casa, dejé ropa, dejé papá, dejé hermano, dejé amigos, todo. O sea, la vida cambió así, en un ángulo de 180 grados de la noche a la mañana. Y lo curioso, compañeras, es que fue también
Ese día yo había celebrado mi primera comunión, ¿no? Y pues mi papá se alcoholizó, empezó la agresión, hubo policía, hubo algo muy desagradable que queda ahí como muy fijo, ¿no? Hoy se los puedo contar ya con cierta serenidad, pero antes tocar este punto, antes de llegar al grupo y antes de conocer un programa, yo ni siquiera quería hablar de eso, ¿no? Era algo que me avergonzaba, era algo que me dolía y que no era grato compartir. Y pues nos fuimos, afortunadamente, y siempre mi poder superior, que para mí es Dios, ha estado conmigo, aunque no siempre yo lo he tenido como muy consciente en mi vida. Se fue mi abuela materna con nosotros, siempre ella vivió con mi mamá desde que se casaron, ella estuvo ahí y pues ella nos cuidó. Mi mamá se iba a trabajar. Ese día, compañeras, yo les puedo decir que yo perdí papá y mamá en el mismo día, porque mi papá pues se quedó con mi hermano y mi mamá pues se dedicó a trabajar. Hoy lo entiendo, después de conocer un programa, que fue su refugio. Efectivamente tenía la necesidad de trabajar, obvio, porque éramos 3 hijos, mi abuelita y ella, ¿no? Y pues nos fuimos sin nada, con lo puesto, literal. Entonces, pues tenía que trabajar. Sin embargo, hoy que ya tengo cierto conocimiento de lo que es un programa y de lo que es la codependencia y algunas de las adicciones, pues ella se refugió en el trabajo, ¿no? Nunca nos faltó nada económicamente. Ella llegó a tener hasta 3 trabajos, casi no la veíamos. Cuando ella se iba por la mañana, nosotros estábamos durmiendo. Cuando ella regresaba por la noche, madrugada, pues estábamos durmiendo. Yo me acuerdo que pues yo me hice un adulto pequeño porque mi abuela materna no sabía leer. Entonces a mí mi mamá me hizo responsable de vigilar las tareas y las cosas escolares de mis hermanos. Entonces, en la noche ya antes de dormir dejábamos las libretas, los libros. En aquellos tiempos se acostumbraba que tenían que firmar las tareas. Entonces mi mamá llegaba y nos firmaba las tareas, revisaba y todo. Yo me acuerdo haber ido a juntas escolares a mis 9 años de mi hermano del kinder, de mi hermano del primero de primaria, y tomar las riendas. Se cambiaron los roles, ¿no? El rol de proveedor y el rol paternal lo tomó mi mamá. El rol maternal los dividimos entre mi abuela y yo, y pues obviamente hubo una, ¿cómo decirle? Una descomposición de la familia, de la pareja y de nosotros como hijos, ¿no? En esos tiempos, pues no había como hoy tanta información. Nadie se detuvo a pensar como que nosotros como hijos y bueno, todos, ¿no? Como familia, necesitábamos de un apoyo profesional. Nadie nos explicó qué pasaba. Nosotros hicimos cada quien su propia historia de lo que había pasado, desde su propia óptica, desde su propia percepción. Yo les puedo compartir que yo a mi padre lo tenía así como, pues era mi poder superior, ¿no? En un nicho. Y después de esta ruptura que se da de su alcoholismo, de ver cómo agredía a mi mamá, cómo me tocó ver a mi mamá muchas veces creerla muerta en un charco de sangre, cómo me tocó ver cómo le ponía una pistola en la cabeza, pues ese ídolo, ese poder superior que era mi padre, pues se fue cayendo, ¿no? Pero se acabó de caer y de romper cuando yo me entero que esta ruptura de la pareja se da porque él está involucrado con otra persona, ¿no? Entonces fue algo pues muy impactante porque pues como niña yo no veía a mis padres como seres humanos, ¿no? Yo los idolatraba y para mí ellos eran pues pues mis dioses, ¿no? Entonces, de los 9 años, pues cambia mi vida. Yo de ser una niña muy feliz y con mucha chispa y siempre como sonriendo y bailando y yo era como el alma de la casa, de la fiesta, de la escuela, de todo, yo me apagué, literal, y yo me encerré. Y yo me acuerdo, hoy les comparto mis pensamientos eran así como todo el tiempo estar pensando, se empezó a generar en mí mucho resentimiento, mucho odio, mucha ira contenida, mucho enojo, pero no lo expresaba. O sea, era una amargura que yo iba sembrando en mi corazón y en mi mente, ¿no? Y empezaban, yo recuerdo mucho una conversación de mi mamá la noche en que nos fuimos de casa y que nos sentamos fuimos a casa de una tía que nos dio posada esa noche.
No sé, me sentó a mí en la cama, ya eran, no sé, como las 2 de la madrugada, y me dijo, Aurora, el día de hoy tu vida cambió y ya no vas a ser la niña consentida, porque yo era la niña consentida de mi papá, y ahora me tienes que ayudar para sacar adelante a tus hermanos. Yo tengo tan presentes esas palabras, compañeras, como si me las hubieran dicho hace 10 minutos. Y ese chip quedó ahí, en mi cabeza, en mi corazón. Y yo me creí esa situación, ¿no? De que yo era el apoyo de mi mamá, ¿no? Y que yo no me podía equivocar y que yo no podía dejar y yo tenía que cuidar a mis hermanos y yo tenía que apoyarla a ella. Y empiezan a surgir muchas cuestiones, repito, nadie se detuvo a explicarnos, no tuvimos un apoyo psicológico, tampoco un apoyo espiritual, nadie, repito, nunca nos faltó nada material, pero pues efectivamente nos faltaba la presencia de mi papá, me faltó la presencia de mi mamá, me faltaron los consejos, me faltaron, con mi mamá, pues casi cuando nos veíamos, ella pues estaba muy cansada, su día de descanso que no siempre coincidían los 3 trabajos, lo único que quería era descansar, ¿no? Que no estuviéramos haciendo ruido, para festivales, juntas y cosas así, pues la que estaba siempre presente era mi abuela materna, gracias a Dios, porque seguramente mi vida hubiera sido muy complicada, muy devastadora si mi abuela no hubiera estado ahí, ¿no? Sin embargo, pues sí hubo secuelas. Me volví un adulto chiquito, me volví una persona amargada, me volví una persona huraña, solitaria, reservada. Estaba enojada con la vida, estaba enojada con Dios, estaba enojada con mi papá, también me enojaba con mi mamá, porque yo tenía que afrontar cosas que pues a veces pues no tenía la capacidad, ¿no? Para resolver cuando alguno de mis hermanos hacía alguna cosa en la escuela y me mandaban llamar, y yo tenía que ir ahí, pues yo ni siquiera, pues escuchaba, ¿no? Y a mi mamá le decía lo que la maestra decía de mi hermano, alguna queja, pero pues no tenía como la posibilidad de hacer algo más, ¿no? Me volví neurótica, fui una niña neurótica, porque pues al no saber qué hacer con mis hermanos cuando se portaban mal, pues los agredía, ¿no? Emocional, físicamente, psicológicamente, pues eran las herramientas que yo tenía, ¿no? Pues si ellos no se portaban bien y hacían algo mal, me iban a regañar a mí, entonces yo los regañaba a ellos. Y pues obviamente, se fraguó una relación muy, muy lejana, muy fría, muy distante con mis hermanos, ¿no? No nos vemos hasta el día de hoy como hermanos, ¿no? Hubo así como con mi hermano el que se quedó con mi papá, siempre fue una competencia, ¿no? Mi mamá me volvió su gallito de pelea, yo era como el giro y mi hermano era el colorado, porque era el gallo de mi papá, ¿no? Y era la competencia a ver quién hacía mejor las cosas, quién calificaciones, quién todo. Somos los únicos dos que tuvimos la oportunidad de hacer una carrera universitaria, los más chicos no. Y los chicos siempre se quejaron, ¿no? De que porque mi mamá me quería a mí, mi papá quería a mi hermano y a ellos como que nadie los quería, eso pensaban. Así los hicieron sentir, esa es su percepción de vida, ¿no? Incluso alguno de ellos dijo, ¿no? ¿Para qué nos tuvieron a nosotros? Y pues tenían a los grandes y con ellos, ustedes estaban como muy... Y efectivamente, compañeras, yo tuve todo lo material, mi papá en algún momento cuando regresó y nos buscó, quiso llenar su ausencia con cosas. Yo tuve muchos zapatos, muchos vestidos, muchos juguetes, muchas cosas materiales, llena de cosas, pero carente de presencia de mis padres, carente de tiempo, carente de consejos, de charlas, de acompañamiento, ¿no? Y yo no me doy cuenta de esto, porque todo esto pasa en mucho nivel de inconsciencia, hasta que llegó un grupo, hasta que me relaciono en una pareja. Ahí es donde yo me doy cuenta que mi necesidad, desde donde yo me relaciono, pues desde la carencia, desde el miedo a que me abandonen, desde la soledad, desde hacer todo, para que no se vayan, para que no me dejen. Y curiosamente, pretendiendo lograr eso, hago el efecto contrario, ¿no? Porque pues las relaciones, hablando de parejas, pues se iban. Hablamos de que me abandonaban, que hoy entiendo que no ese es un abandono, pero en ese momento sí lo percibí así.
Entonces, pues en el Inter, yo he escuchado en el grupo, no creo mucho en este concepto que les voy a decir, pero a veces lo uso como en términos de explicar que las víctimas después nos volvemos victimarios. Yo prefiero usar las personas que fuimos dañadas en algún momento, después pues sabemos dañar, ¿no? Porque fue lo que aprendimos, fue en lo que crecimos. A veces inconscientemente, la mayor parte de las veces, y a veces consciente, porque tengo que reconocer, algo que he aprendido en el programa es que tengo que hablar con la verdad, ¿no? Aquí no, las máscaras no me sirven, no me ayudan, y pues si se trata de pasar un mensaje y de compartir experiencia, fortaleza y esperanza se tiene que hacer desde la honestidad. Y sí, yo hice mucho daño, Aurora hizo mucho daño. No me di cuenta hasta dónde ese daño me lo había hecho a mí misma, porque yo pensé que había dañado a mis hermanos al no ser empática con ellos, al ser tan severa con ellos. Yo me hice una hija muy exigente con mi mamá, porque de alguna manera inconscientemente la culpaba porque mi papá no estaba con nosotros. Entonces fui una hija rebelde, fue una hija, una buena hija en el sentido de que siempre nunca di problemas, tuve buenas calificaciones, era yo muy obediente, no salía de casa, en ese sentido era yo muy tranquila, pero era una niña rebelde porque no hacía las cosas, pero no las hacía como de la mejor manera, ¿no? Era una niña muy rezongona, muy, voluntariosa, pues era mi forma no lo decía con palabras, dicen que cuando no eres capaz de manifestarlo con palabras, lo haces con comportamientos, y así lo hacía, ¿no? Le hacía sentir mi enojo a través de mis actitudes, de mis conductas, de mi mal humor todo el tiempo, de mi tristeza, de encerrarme en mi cuarto, de no querer hablar con nadie, de que me preguntaba qué me pasaba, y yo le decía, nada, estoy bien. Yo prefería reservarme, perdón, este, lo que tenía. Entonces le hice daño a mi mamá, le hice daño a mi mamá, hoy se los puedo decir, asumiendo roles que no me tocaban. Le hice daño a mis padres cuando me puse de referee entre ellos, porque en algún momento regresamos, mi papá nos buscó, y entonces fue mi adolescencia, compañeras, y yo les puedo decir hasta el día de hoy, la peor etapa de mi vida, y no por los cambios fisiológicos. La peor etapa porque yo, en lugar de estar pensando en pasar matemáticas o en un niño que me gustaba en la escuela o de salir con mis amigas al cine, en ese tiempo que no había tantos lugares como ahora, yo estaba preocupada porque si mi papá no daba lo que tocaba dar en la semana, mi mamá iba a empezar a pelear, y entonces yo tenía que pedirle a mi papá, y entonces mi mamá me iba a decir, y entonces mi hermano ya se le estaban rompiendo los zapatos, y yo tenía que decirle a mi papá que ya comprara zapatos para mi hermano, pero mi papá decía que no era un banco, que nada más lo veíamos para pedirle dinero, y mi mamá presionándome de qué pasó, tu papá no ha dado el dinero, y entonces con qué voy a ir ahí a comprar las cosas. Eso fue mi adolescencia, compañeras. Ahí yo creo también le hice mucho daño a ellos, porque pues en mi inmadurez no dije, bueno, son problemas de ustedes son los adultos, yo aquí soy una adolescente, y por resuelvan ustedes, ¿no? No, yo me involucré, y yo defendía a mi mamá, y yo defendía a mi papá. El problema es cuando se juntaban los dos, porque mi mamá decía, no, pues Aurora me da toda la razón a mí. Y mi papá decía, no, pero Aurora dice que yo estoy en lo correcto. Y pues yo nada más les daba el lado a los dos para que yo evitara problemas con ellos. Aprendí a fingir, aprendí a mentir para evitar problemas. Hice daño eh, a la gente que me rodeaba, con mis amigos, con mis compañeros de colegio. Yo era odiosa, era presumida, arrogante, los humillaba, me burlaba de ellos. No puedo decir que les hacía bullying, porque no llegué nunca a hacer una agresión física o a estar como molesta y molesta y molesta y molesta, pero sí mis actitudes eran unas actitudes desafiantes. Había muchos, bueno, algunos de mis compañeros y sus padres estaban separados. Ellos creían que mis padres no, porque yo mentía en ese sentido. Mi papá me llevó a la escuela en la secundaria, y todo el mundo creía que yo tenía una familia feliz, porque así me gustaba aparentar que era, lo cual ni era cierto, porque mi papá ni vivía con nosotros. Pero cuando yo sabía que un niño estaba en una situación de sus padres separados o que no tenía papá, porque así decíamos antes, no tiene papá,
no estaba su papá ahí con ellos, yo podía ser a veces muy cruel, ¿no? Ah, no, yo sí tengo a mi papá y mi papá me lleva aquí, yo inventándome mi mundo de fantasía, lo que yo quería que no existía, pero que yo vivía en ese mundo, ¿no? Y bueno, yo les puedo decir que mi primer novio lo tuve hasta los 18 años, en una relación bastante tóxica y codependiente, eh, y pues también lo lastimé, ¿no? Porque yo estaba muy enojada con los hombres, y entonces todos los hombres que se ponían en mi vida, pues era como que desquitarme a través de ellos de lo que mi papá me había hecho, ¿no? Entonces, si lo lastimaba, si lo humillaba, si lo controlaba, si lo celaba a mis 18 años, hasta que, pues, obvio, tuvo momentos de lucidez y de salud y se fue. Y las parejas que vinieron después, pues pasaron esa misma factura, ¿no? Hace un rato, cuando hacían la lectura y del octavo paso, ¿no? Y decía, cuando es esta parte de reparar el daño, y a veces Aurora les cobró facturas a personas que no. Por eso dije hace un momento, de recibir daño, después yo dañé. Y en muchos casos fue inconscientemente, pero en otros conscientemente. Entonces, pues llego al grupo, compañeras, y me doy cuenta de eso, que todas esas actitudes que yo les estoy comentando, pues se llama codependencia. Yo no lo entendía. Que mis heridas de infancia, que eran sobre todo el abandono, la traición, pues habían marcado lo que era mi carácter, y que mi defecto de carácter más fuerte, que tengo varios, pero el más fuerte pues era la soberbia, ¿no? La altanería, la prepotencia, siempre ser el ejemplo, porque eso me decían mis papás, tú tienes que sacar buenas calificaciones porque tus hermanos, eres la mayor, ellos siguen tu ejemplo, ¿no? Y siempre me ponían de ejemplo con ellos. Miren, Aurora, saca buenas calificaciones. Miren, Aurora, siempre se porta bien. Miren, Aurora, siempre tiene el cuarto ordenado. Y yo me sentía orgullosa de eso y yo los hacía sentir menos a ellos porque ellos no eran muy buenos en el estudio, no eran muy ordenados. Y entonces yo me aprovechaba de esas situaciones. Yo recibía muchas cosas porque mis papás se sentían culpables y me compraban cosas, pero también recibía muchas cosas como premios, porque me premiaban cuando hacía algo bien, ¿no? Entonces, desarrollé una personalidad, no sé cómo llamarla, voy a ponerle una etiqueta ahorita porque es la que se me viene a la mente, odiosa, ¿no? Que en el lugar donde yo me parara era así de, uy, como la sangrona, la pedante, la grosera, tenía mucho la situación de ignorar a la gente, ¿no? Si alguien no era de mi agrado, yo así como que ni siquiera los volteaba a ver. Si era muy soberbia y lastimaba a las personas, ¿no? En mis actitudes, a veces sin decir nada, nada más con mi expresión, pues se daban cuenta que no las quería cerca, ¿no? Criticaba a las personas por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de ser. Yo me sentía la dueña de la verdad y así como juzgando a todo el planeta, ¿no? Pues eso también lo describí en el grupo, ¿no? Que cuando Aurora no estaba satisfecha con su vida y tenía tanto vacío, prefería ocuparse de estar juzgando la vida de otros, porque verse a sí misma, pues era muy doloroso. Entonces yo estoy bien, mi vida es perfecta, yo no tengo ningún problema, y fulanito hace las cosas mal, y perenganito no debe hacer esto, y fulanita porque es aquello, y todo el tiempo juzgando a la gente, y todo el tiempo dando consejos y metiéndome donde no me llamaban. Y tú deberías de hacer esto, y es que yo en tu lugar haría esto, y siempre, ¿no? En soberbia y en eso. Y lo único que reflejaba es que yo no tenía una vida, no sabía vivir, compañera. Yo entendí que yo llego al grupo cuando tenía 44 años, 45, perdón, estoy a punto de cumplir 50, hace 5 años. Yo sé que el tiempo no es recuperación y eso es una realidad, porque la recuperación, como yo la veo el día de hoy, en este tiempo me he dado cuenta que no es lineal, ¿no? Como el desarrollo de las personas, ¿no? A veces en la escuela nos enseñaron de nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, que eso ya está totalmente alterado, pero
No es así. En el caso de, yo lo veo, el desarrollo, a veces como que vamos en un punto muy bueno, muy alto, en línea muy avanzada, y de repente nos estancamos, y de repente retrocedemos, o Aurora ha retrocedido, y de repente caemos. Así me ha pasado a mí. Entonces, mi recuperación también, el hecho de trabajar ahora en mi salud emocional y mental, también ha sido así. De pronto siento que avanzo y voy como en un buen ritmo, y de repente vuelvo a retroceder y vuelvo a ser como peor que el primer día antes de llegar al grupo, y de repente me estanco y llega un momento en donde siento que no voy ni para atrás ni para adelante. Así ha sido esta situación. Y pues se me fueron años importantes de mi vida, compañeras. Eh, yo la situación de mis padres, pasaron muchos años para que yo pudiera hablarla y decirla. La negaba, yo vivía en negación muchos años. Yo, el primer novio del que les hablé hace un momento, lo esperé porque hicimos una promesa de que iba a regresar. 10 años. 10 años yo no me involucré con ninguna persona, tenía 18, y hasta los 28 yo me di la oportunidad de volver a salir con alguien y a intentar una relación. A ese nivel de ¿cómo decirles? De apego, tengo yo, a ese nivel de estancamiento. Dicen que nunca hay que arrepentirse de lo que uno hizo o de lo que no hizo, ¿no? Porque gracias a eso uno es quien es ahora. Yo todavía disto, ¿no? Igual todavía me falta mucho por aprender y estoy equivocada, pero yo les digo que si me preguntan ahora, Aurora, ¿de qué te arrepientes? Hay dos cosas de las que me arrepiento. La primera, de haber perdido tanto tiempo, de haber guardado tanto resentimiento, tanto rencor, de haber dejado años importantes de mi vida en un odio, en un trauma, en un estancamiento, y de no haber aprendido a disfrutar las cosas maravillosas que tenía, las personas maravillosas que he tenido, y que por mis actitudes enfermas dejé ir o alejé de mí. Esa es una. Y otra de las cosas de las que les puedo decir que me arrepiento, yo no sé, no puedo decir que me arrepiento, que me duelen mucho. Yo tenía mucho el anhelo de ser madre, ¿no? Y tuve la oportunidad, 2 veces me embaracé. Los dos embarazos fueron de alto riesgo, y desafortunadamente pues mis hijos no nacieron. Y eso me sigue doliendo hasta el día de hoy, ¿no? Hoy vivo un poco la maternidad a través de mis sobrinos, pero obviamente no, para las que sean aquí mamás, que han vivido esa experiencia y que han gozado de la maternidad, pues podrán entender un poco más de qué les hablo, ¿no? Esa es una de mis frustraciones, ¿no? Y pues así llega ahora un grupo con todo ese historial, con toda esa vida desordenada, y ahí descubre que no sabe vivir, que no sabe amar, que es codependiente, y que en esta carrera por su vida a los 45 años fue haciendo mucho daño en el transcurso. Yo no me di cuenta hasta como 2 años después de estar ya en el grupo y en el programa, que la principal persona a la que había dañado había sido a mí misma, que el principal daño de todo lo que había pasado me lo había hecho a mí. Y cuando llego al octavo paso, cuando en mi proceso me dicen, me invitan a que yo ya trabaje en mi octavo paso, y empiezo a hacer la lista de las personas a las que les hice daño. Al principio pues así como que empecé, ¿no? A ver, obviamente pues la gente más cercana. ¿A quién se le hace más daño? Pues a la gente que tienes más cerca, a la gente que más quieres. ¿Por qué una persona que quieres le puedes hacer tanto daño? Y ese ejemplo yo lo he puesto en otras ocasiones y que yo quiero ponerlo el día de hoy. Si yo voy por la calle ahorita y pasa una persona que ni la conozco ni me conoce y me empieza a insultar, me agrede verbalmente, a lo mejor hasta físicamente, sí me va a doler, sí me va a lastimar, ¿no? Pero eso no va a tener una secuela tan impactante en mi vida como si esos mismos insultos o esos mismos golpes me los da una persona significativa para mí, como lo es mi madre, como lo fue mi padre,
como son mis hermanos, como lo fueron mis parejas, ahí sí me... Si alguien en la calle me dice, eres una tonta, eres estúpida, perdón por las palabras, sí me va a doler, no me va a gustar porque no son halagos, pero no va a tener un eco, no va a quedar una secuela, una cicatriz ahí. No tiene un efecto tan impactante como si esas mismas palabras me las dicen y me las repiten personas significativas para mí. Por eso yo digo, a veces las personas que más nos aman o las más cercanas o a las que más amamos son las que más daño nos hacen o más daño les hacemos, porque son personas significativas en nuestra vida. Y entonces, pues la lista fue, pues en primera instancia, ¿a quién le hice daño? Digo, repito, no me puse a mí porque yo no creí que yo me había hecho daño. Pues puse a mi mamá, puse a mi papá, puse a mis hermanos, puse a mis amigos, puse a mis parejas, y a pues personas cercanas a mí, ¿no? Y era una lista larga, muy larga. Obviamente ya en mi apadrinamiento y trabajando y hablando de mi situación, pues me caigo en la cuenta, ¿no? Que la primera persona que tenía que encabezar esa lista pues era Aurora, ¿no? Porque en todo este daño efectivamente sí lastimé a mucha gente, pero me lastimé yo en mi soledad, en mi negación, en mi soberbia, en creerme más que los demás, que lo único que reflejaba era inseguridad, ¿no? Yo era una persona insegura, yo era una persona con muchos miedos que yo disfrazaba en una falsa, en un falso poder, en una falsa autoridad. Y bueno, pues no solamente era hacer la lista, sino ver hasta dónde esos daños habían sido. Yo les puedo compartir, compañeras, que a lo mejor en su momento ni siquiera puedo yo saber, identificar hasta este momento cuánto daño yo hice a esas personas, ¿no? Sí recuerdo cosas, ¿no? Haberle gritado a mis hermanos, haberles, pues en su momento, pegado, haberlos humillado, no haberles apoyado, no haberlos acompañado, ni haberles dado un cariño de hermana mayor, de protección. Esa parte sí la recuerdo, pero las veces que yo he platicado con ellos, que no han sido muchas, porque repito, pues somos adultos distantes, eh, pues sí me han dicho cosas que de repente yo, así se los digo, yo no sé si a lo mejor convenientemente no me acuerdo, ¿no? Me reclaman, ¿no? Aquella vez que me rompiste mis cuadernos, por ejemplo, o que me escondiste mis cochecitos, ¿no? Y yo honestamente no lo recuerdo. Y ahí viene algo que quiero compartirles en el sentido de que, pues obviamente quien hace el daño a veces se le olvida, ¿no? Convenientemente. Pero quien recibe el daño, pues obviamente no siempre. Y menos si es una persona como Aurora, que guarda mucho resentimiento y mucho rencor. Cuando alguien la lastima, cuando alguien le hace algo que le duele, entonces no es tan fácil que yo diga, ay, sí, ya pasó. Por lo menos no lo era antes. Hoy sí ya he aprendido, ¿no? He entendido en el grupo que cuando alguien te critica, cuando alguien te hiere intenta herirte con sus palabras o con sus actitudes, lo único que refleja es su vacío y el dolor que trae dentro, ¿no? Hoy lo entiendo, ya con un conocimiento del programa, y hoy lo entiendo porque lo analizo en mí. Porque yo era una persona tan odiosa, tan rebelde, tan soberbia, pues porque tenía mucho miedo, porque tenía mucho vacío, porque no me gustaba mi vida, porque nunca trabajé en mi parte espiritual, porque yo me creí muchas veces más grande que Dios, ¿no? Y que Dios se equivocaba y yo no, porque Dios no, porque Dios me quitó a mi papá, porque Dios me quitó a mi familia, porque Dios puso en la vida de mi padre otra mujer, por todas esas cosas que no le encontraba explicación. Entonces, hay daños de los cuales estoy consciente y otros de los cuales creo que no. Y si en algún momento las personas
me lo externarán o me lo habrán externado, pero ¿cómo me doy cuenta, compañeras, que hice daño? Pues me doy cuenta que hice mucho daño cuando las personas se alejan de mí, cuando estoy sola, porque pues obviamente si no les haces daño a las personas, en general, pues te rodean, quieren estar contigo, quieren disfrutar de tu presencia y de tu compañía. Pero si tú te la pasas lastimando como yo lo hacía, si Aurora humillaba, criticaba, se burlaba y hacía muchas cosas, pues que a la gente no las hacían sentir bien, pues la gente se va, ¿no? Entonces, ahí es donde yo comprendí cuánto daño había hecho, porque hubo, hay muchos momentos de soledad y de vacío. Justo lo que yo no quería para mi vida era algo que yo repetí un patrón de situaciones en donde no podía relacionarme. Aurora no sabe relacionarse desde la empatía, desde el amor, desde el respeto, desde la equidad, eh, desde la misericordia, no lo sabe hacer, ¿no? Está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo que cada persona es diferente, que cada persona tiene su historia, que no todos piensan como Aurora, que no todos son como Aurora, que Aurora no es la mejor, que Aurora se equivoca, que Aurora hoy aprende a aceptar sus errores. Les mentiría, compañeras, si les dijera que yo ya puedo usar el disculpa. Esa palabra y el ayúdame no existían en el vocabulario. Y les voy a decir por qué no. Porque yo me acuerdo cuando mi papá le metió unas golpizas a mi mamá y llegaba a las 2, 3 horas con un ramo de flores, con mariachis y de rodillas, y le decía, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. Me puse muy mal, me alcoholicé, pero esto ya no va a volver a pasar. Y a los 2, 3 días, a la semana o a las 3 semanas, otra vez la misma situación. Y desde ahí yo desarrollé una situación de, pues, ¿para qué pides disculpas si lo vuelves a hacer, no? Y esa es mi justificación que usé mucho tiempo para no ofrecer una disculpa cuando me equivoco, cuando hago algo inadecuado. Digo, no pido disculpas, mejor intento no volver a cometer el mismo error, ¿no? Esa es mi justificación, porque el disculpa no existía en mi vocabulario. Empieza apenas a surgir. Y la otra era pedir ayuda. Yo me acuerdo igual cuando era pequeña que mi mamá me dejaba cuidando a mis hermanos, que ya no estaba, y yo de repente pues me dejaba alguna actividad y yo no podía hacerla, ¿no? Y yo decía, mamá, es que no puedo. Y mi mamá, pues en su neurosis y su desespero me decía, ¿qué no tienes ojos? ¿Qué no tienes manos? ¿Qué no tienes cerebro? ¿Qué no tienes piernas? Y llegó a decirme, ¿no? ¿Qué estás idiota? No puedes decir no puedo. Eso no es, y nada de ayúdame. Tú puedes hacer las cosas por ti misma. Tú no necesitas de nadie. Y eso fue tan repetitivo que cuando yo he estado en problemas, en situaciones difíciles, yo no sé decir, necesito ayuda. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Me puedes apoyar en esto? Eso yo no lo podía hacer. Por eso me costaba tanto llegar a un grupo, ¿no? Y subirme y decir, estoy mal, no sé cómo hacer, necesito que alguien me ayude. Eso era algo que no era posible que existiera en mí, porque a mí me enseñaron que quien pedía ayuda era un tonto. Y como yo no me creía tonta, pues por eso no lo hacían. Y aunque yo sabía que necesitaba ayuda, yo veía de qué manera, no siempre la mejor manera, pero resolvía yo mis cosas, ¿no? Y yo me sentía autosuficiente, independiente, como lo decimos en el grupo de una forma más fea, pero la fregona de fregonas, ¿no? Yo no necesito de nadie, yo estoy muy bien, yo puedo salir adelante sola, porque también era un discurso de mi mamá, ¿no? Yo con mis 3 hijos salí adelante sola, yo no necesito un hombre a mi lado, y eran discursos que yo me aprendí, ¿no? Por eso cuando llegaba una pareja, yo decía, "Ah, pues está la pareja, pero yo no la necesito. O sea, yo estoy muy bien sola, yo pues, y era solo palabrería, porque en el fondo yo sí quería una relación, yo sí quería acompañamiento, yo sí quería compartir, yo sí quería eso porque esa era mi necesidad desde muy pequeña y ha sido mi necesidad, pero no sé relacionarme. ¿Por qué? Porque pues actúo con mis defectos de carácter
y pues hago que la gente pues no quiera estar a mi lado bajo esas situaciones, ¿no? Entonces, ya situándome básicamente en lo que es el tema, ¿por qué es importante la reparación del daño? Porque reparar daño te libera de culpas, porque las personas que hicimos daño vivimos con culpa, nos sentimos avergonzadas, no nos gusta decir lo que hicimos, hacemos como que ya mejor que se olvide, nos da amnesia, ¿no? De, ay, no me acuerdo, ay, se me olvidó, ay, no, no sé, ¿no? A veces es más conveniente eso porque es muy doloroso el decir, sí es cierto, yo me porté mal, sí es cierto, yo te lastimé, es verdad, yo no estuve ahí cuando me necesitas, es verdad, yo te traicioné, es verdad, yo te usé, ¿no? Esa parte no es grato ni es fácil decirlo, y entonces uno vive cargado de culpas, y cuando Aurora estaba llena de culpas, no se sentía merecedora de nada. Cuando yo tenía cosas hermosas que la vida y que Dios me han dado, porque me han dado cosas maravillosas, yo no me sentía merecedora de ello. Yo incluso me autosaboteaba, ¿no? Si yo conocía a una gran persona, que era una persona atenta, responsable, que me demostraba cariño, que me quería, yo decía, no, o sea, no es cierto, seguramente está mintiendo, seguramente en algún momento se va a ir. Y yo misma, solitita, me ponía el pie para alejar a esa persona, porque yo no sentía merecerla. Como una persona como yo iba a merecer un amor genuino, un amor sincero. ¿Cómo si yo había hecho tanto daño? Si yo era una fea persona, porque también me lo dijeron. Alguna vez mi mamá en sus enojos, cuando yo era muy rebelde, me dijo, por eso vas a estar sola toda la vida, por eso nadie te va a querer. Y ahí tatuado, no en el cuerpo, en el cerebro y en el corazón. Entonces yo decía, sí es cierto, nadie me va a querer. Sí es cierto, siempre voy a estar sola. Así como soy, nadie va a querer estar conmigo. Y era al mismo tiempo una estaca, pero también era una bandera. Pues así soy. Y el que quiera estar conmigo, que bueno, y si no, pues yo no voy a cambiar. Entonces, por eso es importante reparar daño, porque te libera de culpa, porque te devuelve la serenidad y la tranquilidad a tu vida, porque cuando tú realmente desde el fondo de tu corazón, cuando Aurora realmente desde el fondo de su corazón se ha arrepentido y se ha eh, se ha expresado para decir, perdóname, discúlpame, lo lamento, me equivoqué, eh, me sentí hasta cansada, como agotada cuando lo hice, lloré mucho, pero me sentí liberada. Sentí que todo ese peso y toda esa carga que traía ahí se fue, ¿no? Y creo que la parte importante también de poder hacer esta lista de la gente o de los daños que hemos hecho también va en el sentido de en qué me equivoqué, cómo identifico que me equivoqué en eso, ¿para qué? Obviamente, si hay la posibilidad para corregir el daño, pero para no volver a hacerlo. Para que en las futuras relaciones que yo tenga de amistad, de trabajo, de parejas, cometa yo otros errores, pero no los mismos. No vuelva a actuar desde esa ignorancia, desde esa inconsciencia, desde esa soberbia, desde ese desdén con el que yo actuaba. Por eso es importante el reparar daño, porque libera, porque te hace crecer. Ahora ha crecido como persona cuando se ha derrotado y ha dicho, es cierto, no soy perfecta, porque yo quería ser perfecta. No soy perfecta, soy un ser humano. Tampoco me escudo porque luego también eso es algo muy fácil de hacer, de que como yo soy codependiente, entonces pues tienen que aguantar o tienen que, porque yo soy codependiente y así somos los codependientes, ¿no? Pues eso tampoco es algo que Aurora crea que sea lo mejor, ¿no? Ok, reconozco mi codependencia, pero estoy trabajando en mi recuperación para que tenga yo menos conductas codependientes y para que así como casi de, bueno, que porque eres codependiente todo el mundo te tiene que soportar, pues no, no te soporta nadie y por eso se van. Entonces, por eso considero que es importante el hecho de trabajar en los daños, en saber qué daños hicimos,
a quién se lo hicimos y en la medida de lo posible corregir esos daños. Lo dicen los pasos, ¿no? Si el acercarte y pedir, tratar de corregir el daño vas a hacer más daño, mejor trata de corregirlo desde otro punto, ¿no? Porque a veces, queriendo resolver algo, lo llegamos a complicar más. Porque, repito, cada persona tiene un proceso y muchas cosas a lo mejor esa persona ya las ha trabajado y las ha superado, y nosotros queriendo resolver algo, a veces llegamos a complicarlo más. Entonces, por eso es que a veces, muchas veces, pues obviamente en el caso mío, yo he recurrido a mi padrino y me orienta, ¿no? Y con la ayuda también de la literatura veo hasta dónde esa situación en la que yo hice daño, es conveniente resarcir ese daño y hasta dónde es mejor, sí, trabajarlo aquí en mi mente, en mi corazón, pero no confrontar, porque a lo mejor acercarme a esa persona puede ser que la dañe yo más del daño que ya le hice anteriormente. Entonces, hay que aprender, bueno, en el caso mío, aprendí a discernir y busco siempre, como la guía a través de la oración y de la meditación de Dios. Ayúdame Dios a entender porque yo no entiendo si es conveniente que a esta persona yo me acerque y le diga que estoy arrepentida, que yo estaba en un nivel de locura y de inconsciencia, que no medí la trascendencia de mis hechos ni de mis palabras y que me duele hoy saber que eso que yo hice lastimó profundamente, ¿no? Y de alguna manera Dios se ha manifestado y he visto, ¿no? Cuando a veces yo estoy a punto de acercarme a una persona, esa persona se va a vivir a otro lado, o incluso esa misma persona se acerca y me dice, es pasado, olvidemos y hoy estemos en otro momento. Y me da una tranquilidad, compañeras, decir, wow, qué crecimiento espiritual tiene alguien que se puede acercar y decirte, tranquilo, no pasa nada, es pasado, yo ya lo trabajé, lo superé y, como dicen, borrón y cuenta nueva. Es un regalo, como leyeron hace un rato, una promesa, decir, wow, tu trabajo en el que has hecho contigo, tu trabajo espiritual, ha servido para que obtengas el regalo del perdón, a veces sin haberlo pedido, y del de rescatemos hoy la relación desde otro punto de vista, ¿no? Con otra experiencia, con otra situación. Yo llevo una mejor relación con mi madre, que mucho tiempo estuve distanciada de ella. Llevo una relación, pues por lo menos cordial y de respeto con mis hermanos, no cercana, no amorosa. Yo aprendí a respetar sus vidas y ellos aprendieron a respetar mi vida. Cuando alguien está en una situación complicada, nos llamamos, nos apoyamos, pero tampoco les voy a decir que, uy, comemos, juntos cada 8 días o que nos llamamos todos los días para desearnos, un lindo día. No, no. No sé si algún día lo logremos. Quién sabe, porque no fuimos entrenados para demostrarnos nuestro afecto de esa manera, pero sabemos, ellos saben que yo los amo, yo sé que ellos me aman a su manera y yo a la mía, pero entendemos que somos, pues, personas adultas, ¿no? Con diferentes formas de ser y de pensar. ¿Es difícil reparar el daño, compañeras? Sí, mucho, mucho, ¿no? Hay de daños a daños, hay daños, pues, cosas como más pequeñas, pero hay cosas que sí trascienden, ¿no? Cuando se humilla como Aurora humilló a las personas y las hizo sentir mal. Yo me dediqué mucho tiempo a la docencia y llegué a ser directora en colegios. Yo sé que aquí las personalidades quedan afuera, pero ahorita nace por el comentario que les voy a hacer. Y llegué a ser muy, muy altanera con el personal docente que tenía a mi cargo, ¿no? Y muy, casi, casi como era como un cuartel militar, donde la gente pues trabajaba un año y se iba, ¿no? Y no era malo el ingreso ni las condiciones de laborales, pero el ambiente era muy pesado, porque yo lo hacía muy pesado, ¿no? Yo era muy exigente, muy, ¿cómo decirles? Hasta por el más mínimo detalle. A lo mejor hacían todo muy bien, pero se equivocaban en algo y ni siquiera tan trascendente y yo lo marcaba y lo remarcaba, es que esto. Y yo no sabía, aprendí lo que es la empatía, ¿no? Aprendí a decir las cosas
en el momento correcto, en el lugar correcto, en la forma correcta y a la persona correcta. Porque no está padre que a alguien se le llame la atención delante de otros. Eso es terrible. No está padre que a alguien se le llame la atención a gritos o a insultos. Pues tampoco eso es eso no está padre que si yo tengo un problema con Juanito, voy y le platico a Panchito, cuando el problema es con Juanito. Entonces tendría yo que acercarme y platicarlo con Juanito, no ir y divulgar la situación con Panchito, con Lupita, con Pedrito y con todos los demás. Y eso que sí, eso aprendí que es asertividad y estoy aprendiendo a tener conductas asertivas y comunicaciones asertivas. Tengo un problema, porque obviamente estoy viva, tengo problemas, entonces en ese momento que estoy enojada o alterada, me tranquilizo, hago un ejercicio como el que hicieron hace un rato, que felicidades porque fue algo muy bonito, me sereno, no me dejo llevar por la emoción y ya veo cuál es el mejor momento para poder hablar con la persona, la situación, y también valoro, ¿realmente es tan trascendente eso que pasó? ¿O nomás fue porque en ese momento yo estaba enojada y esa situación me generó mucho conflicto cuando en realidad ni siquiera es trascendente, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha ayudado pues a mejorar un poco mis relaciones. No puedo decirles que todas me salen bien. Hay gente con la que uno hace clic así, muy bonito, que estamos en misma sintonía, y hay gente con la que uno choca. Dicen que lo que te choca, te checa. Pues sí, me ha pasado a veces, ¿no? Porque me encuentro gente como soy yo, ¿no? Y como había sido más, hoy le he bajado, pero como era yo de altanera, soberbia, prepotente, grosera y todo, me encuentro con otra que es igual que yo y pues obviamente sacamos chispas, ¿no? Cortocircuito. Pero ya no desprecio, ya no humillo, ya simplemente hoy actúo con respeto. Y me repito algo que me enseñó una de mis madrinas en el grupo en donde estoy. Aurora, tú tienes programa, ellos no. Y cuando yo me repito eso, le bajo como 15 rayitas, ¿no? Porque digo, cierto, yo ya tengo un conocimiento en programa, yo ya tengo en mi vida la presencia de un poder superior que para mí es Dios. Entonces yo quiero vivir conforme a eso que me marca un programa, no conforme a la locura de antes, conforme a pues mi desorden que llevaba antes y mi vida toda loca, porque eso me llevó a la soledad, me llevó a la tristeza, me llevó al fracaso, a la ruina económica, emocional, social, familiar. Y eso no lo quiero repetir. Ese error y ese daño que me hice a mí misma, no lo quiero repetir. No quiero volver a pasar por no tener en dónde vivir, por no tener que comer, por quedarme sin trabajo, por tener que dormir en una terminal de autobuses, por no saber a quién llamar cuando me sentí enferma, porque yo me había encargado de alejar a toda la gente en mi vida. Esa lección tan fuerte, tan difícil, no la quiero repetir. Y por eso sé que es importante, pues, seguir en un programa y tener un trabajo espiritual. Yo les voy a decir, y no sé cuánto me queda de tiempo, porque ya se va a terminar, no puedo borrar mi pasado, está ahí. No lo puedo cambiar de alguna manera. Y eso no es ser como decir, pues no me importa, ¿no? Pues ya lo hice y no. Sino lo que sí puedo hacer, compañeras, es no repetirlo. Esos errores que tuve, esos equívocos que hice, es no volverlos a repetir. Hoy me sigo equivocando, pero en otras cosas y en menor dimensión. Y hoy ya me doy cuenta, hoy soy más consciente. Cuando viene un pensamiento equivocado a mi cerebro, hoy sí ya lo reflexiono y antes de abrir mi boca, ya lo paso por acá y digo, a ver, no, mejor cállate, mejor escríbelo, mejor haz una oración, medita y no lo digas. Porque si eso que vas a decir va a ser daño, hoy prefiero quedarme callada. Antes no, antes yo hablaba y gritaba y decía y manoteaba y todo, porque no sabía guardar silencio, porque no sabía identificar, ¿no? Porque quería sacar toda esa rabia que tenía dentro de mí. Y hoy digo, no, o sea, si esto que voy a decir va a dañar a otra persona, mejor no lo digo. Si esto que voy a hacer me va a dañar a mí, va a dañar a otros, ¿para qué lo hago?
¿Qué objetivo tienen? ¿Nada más complacer mi soberbia? ¿Aumentar mi ego? Mejor no lo hago. Y enfoco mi mente en otra cosa, ¿no? Este, creo, yo no creo en el bien y el mal, es un concepto muy amplio, pero les quiero compartir. Alguna vez alguien me preguntó, Aurora, entonces, ¿cómo puedes decir si lo que haces bien está bien o está mal? Y yo le dije, a lo mejor yo tengo una idea muy sencilla, pero que a mí me ha servido. Cuando lo que tú piensas, lo que tú dices o lo que tú haces te daña a ti o daña a otros, eso no es algo que sea mm, para realizarse. Pero si tú lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices y lo que tú haces te beneficia a ti y beneficia a otros, entonces hazlo. Para mí ese es mi parámetro y así lo hago, ¿no? Si esto que pienso, siento, digo o hago va a dañar, mejor me lo reservo, mejor lo desecho. Y reconozco que no soy capaz de hacer muchas cosas y hoy ya, compañeras, les puedo decir, solo por hoy, que ya entrego mi vida y mi voluntad en manos de mi poder superior, que es Dios. Hoy ya reconozco que hay cosas que no puedo hacer. Y Dios mío, estoy sintiéndome muy enojada, me estoy sintiendo muy triste, estoy muy desesperada, entro en mucha depresión. Ayúdame porque yo no puedo. Dame guía. Y entonces me voy a mi grupo y entonces me apadrino y entonces leo y entonces regresa la serenidad a mi vida. Por lo menos en ese momento, en ese día. Y al otro día, pues otra vez el volver a recomenzar en esta situación. Por eso, compañeras, para mí el octavo paso es hasta el día de hoy, después del primer paso que es derrotarme, el octavo es de los más difíciles, porque no es fácil confrontar mi realidad, mi pasado, mis errores y el aceptar y en su momento cuando llega el noveno, y el decir, acercarse y decir, lo siento, y el resarcir ese daño. No lo he hecho al 100% porque hay personas pues que ni siquiera ya están, pero lo que sí hago es cuando yo conozco a una persona que está en una situación complicada, hoy una forma de reparar mi daño que hice en el pasado es apoyar a esa persona, ¿no? Porque a la veces me ha tocado personas parecidas, hasta físicamente, a personas que estuvieron en mi pasado y a las cuales lastimé. Y cuando me encuentro con alguien así y estoy en la posibilidad de brindarle apoyo, lo hago. Y esa es la forma en que yo me he convencido que puedo resarcir el daño que hice en un pasado. Eso es lo que Compañera, les puedo te quedan compartir. 10 minutos de buena voluntad, por favor. Muchas Gracias. 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 Eso es lo que yo les puedo compartir. Ese es, para mí, mi experiencia de vida. Me falta mucho camino por recorrer, sí. Estoy consciente de que les dije hace unos momentos, mi proceso, Aurora, no ha tenido un desarrollo lineal ni hacia arriba. He tenido retrocesos, he tenido caídas y lo decía justamente ayer en mi tribuna, en mi grupo, en Catarsis. Mm, la diferencia de antes y de ahora es que hoy conozco un programa, hoy empiezo a practicar un programa, hoy hay un grupo en donde yo puedo ir y hablar sin sentirme juzgada, criticada ni avergonzada, en donde ahí me libero de culpas, en donde ahí cuando estoy enojada, triste o resentida voy y lo digo, pero lo digo ahí en mi tribuna y lo dejo ahí en mi tribuna, se lo entrego a mi poder superior ahí en la tribuna y ya no salgo a decirlo y hacerlo con las personas que tengo cerca. Y ahí me curo y ahí me libero y empiezo a tener actitudes más sanas y a empezar a dar los primeros pasos para establecer relaciones más duraderas, más amorosas, más plenas, ya sí desde el amor, desde el respeto, ya no desde el control, desde la manipulación de la mentira o la traición, que era la forma en que yo me relacionaba antes. El octavo paso marcó un parteaguas en mi vida porque fue confrontarme a eso a que me negué muchos años a ver, a querer aceptar. Me llevó mucho tiempo, creo que todavía, porque justamente hace un poquito pasé por una situación bien complicada económica
Y me acordé que en algún momento una persona me brindó mucho apoyo económico y sí le pagué lo que me prestó, pero me porté de una forma muy desagradecida, muy, muy fea, porque le pagué desde el coraje, cuando yo sabía que me había prestado, ¿no? Y un dinero que yo le debía. Y me enojó tener que pagarle, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que hay muchas veces cosas que he hecho y de las cuales no siempre estaba como muy, no estoy como tan consciente. Pero cuando empiezo a escarbar, pues me doy cuenta que hay muchas cosas y que ya me quita el papel de víctima y que decía que todos me habían hecho, que todos me habían lastimado, que a mí me había ido muy mal, que nadie me quería. Y a ver, Aurora, no es cierto. Ha habido gente que te quiere y también ha habido gente a la que tú has dañado, a la que tú has lastimado y que pues obviamente eh, esa parte pues tienes que reconocerla, trabajarla, si puedes resarcirlo, hacerlo para poder continuar, para dejar esa carga y esa situación en el pasado y realmente poder avanzar. Porque si no, pues nada más es creer que ya voy avanzando, pero en realidad todavía sigo cargando con culpas, con miedos y con muchas situaciones negativas que ya no quiero hoy en mi vida. Eso es todo lo que yo les podría compartir, compañeras. Les agradezco mucho su paciencia. Espero no haberles intolerado y espero que algo de lo que yo pude decir hoy pues sea de utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Vamos a pasar a las preguntas y después vamos al reconocimiento y los aplausos para que sea el cierre completo, si te parece. Compañeras, levanten su manita, todas aquellas que tengan preguntas para Aurora, por favor. Aquí estamos atentas a ver quiénes tienen alguna pregunta o si la quieren hacer en el chat, también se vale, si es que no están en un lugar seguro para hacer su pregunta. A ver, Laura, adelante, Laura, te escuchamos, Laurita. Gracias, buenas noches. Gracias, Aurora, por compartir. Y yo quisiera preguntarte, en tu caso, ¿cuál ha sido la, el daño a reparar que más trabajo te ha costado y por qué? Ups. Ahorita que lo dijiste, otra vez me vuelve a fallar la cabeza y pienso en terceras personas, ¿no? Pero yo te puedo decir que el daño que más, que más me ha hecho a mí, ¿no? Les dije hace un rato, estoy a punto de cumplir 50 y yo atoré mi vida entre los 9 y los 45. Fíjate cuántos años me tocó vivir en el resentimiento y obviamente cuando uno está resentido se lastima mucho porque no amas, odias, porque no disfrutas, sufres, porque te encadenas a, a un sufrimiento y a un dolor que ya ni siquiera está, porque por ejemplo mi papá ya murió hace 23 años, ¿no? Pero yo estaba estancada ahí. Entonces, ese es el que más me ha costado, resarcir el daño emocional que yo misma me ocasioné. Dejé pasar años hermosos de mi vida, donde pude haber hecho cosas maravillosas y me enfoqué en autodestruirme. Ese es el que más me ha costado identificar y dicen que el tiempo, que Dios perdona, pero el tiempo no. Y yo te puedo decir hoy, a lo mejor esté equivocado mi concepto, pero hay el tiempo que perdí, es difícil que lo recupere. Por eso hoy trato de aprovecharlo y sacarle a cada día y a cada situación el máximo
por todo ese tiempo que perdí en mi dolor, en mi autoflagelación, en mi victimismo, y no avancé, me estanqué. Eso es lo que creo yo que podría compartirte para tu pregunta. Gracias. Gracias, Aurora. Sandy. Sandy, ve, te escuchamos. Gracias, compañeras. Bueno, gracias, Aurora, por lo que nos compartes. Yo así, a mí parece que me pagan por resentirme, o sea, así, soy una persona que se resiente casi cañón, ¿no? Así con todo y con nada. Me cuesta mucho trabajo esa parte y como lo dices, así de no estarme flagelando con eso, o sea, y yo tengo mucho el autosabotaje, es lo que estoy viendo, o sea, consigo cosas y ya hago todo para que me corran, para que no funcione, así, ¿no? Y entonces, ahorita que lo estás diciendo, me llegó mucho. Y lo quiero decir así porque no sé si tú me puedas compartir alguna herramienta o algo. Y otra cosa es así porque a mí, yo soy una persona muy orgullosa, ¿no? Así tengo mucho el orgullo, entonces me cuesta muchísimo trabajo. O sea, luego digo, no, ya, pues así son ellos también, entonces así ya la goma, ¿no? O sea, y entonces yo no quiero hacer nada y luego digo, ¿para qué? Y me cuesta, o sea, un buen de trabajo, así un buen, el, me dan épocas en las que sí con mis papás puedo y hay épocas en las que de verdad así, no, no puedo, no puedo y soy grosera, arrogante, así muy complicado es mi relación con ellos y con mis hermanas. No sé si tú me puedes comentar algo. Gracias. Sí, sí, claro que sí. Mira, en mi caso, cuando caigo en esos ciclos, como los que tú acabas de comentar, de ira, de depresión, de autosabotaje, porque sí pasa, de repente puedo ser una persona como muy empática, muy agradable, muy atenta, muy paciente, muy comunicativa, hasta social, hasta agradable, pero llega otro momento en donde todo me molesta y nada me gusta y todo critico y todo, porque también, digo, por eso digo, son los sub y bajas. Y cuando yo me he sentido así, ¿qué hago? Pues, primero que nada, ya no me critico. Digo, esa es parte de mí, es parte de lo que yo aprendí, equivocadamente, pero lo aprendí. Esa es una. Ya no me castigo y me regreso de alguna manera a entender de dónde viene, por qué estás enojada con esta persona, por qué te enojó tanto, por qué Aurora te molestó tanto que tu mamá te dijo que por qué te pusiste ese vestido cuando ya sabes que no te queda, ¿no? Por ejemplo. Pues porque me hace acordarme de cuando yo era pequeña y yo quería elegir mi ropa y me imponían las cosas que ellos querían, ¿no? Entonces no es el momento de ahora realmente lo que me enoja o lo que me está haciendo, sino esa herida o esa cicatriz que yo no la he curado y no la he trabajado, ¿no? Esa es una parte que me ha ayudado mucho a mí, Sandy, y otra que lo escribo cuando me siento así, tan enojada, tan intolerante, eso, si no tengo a mi padrino, si no puedo apadrinarme y no puedo ir a mi grupo a hacer mi catarsis, me pongo a escribir, así como lo siento. Y yo te puedo enseñar que a veces tengo cuadernos todos tachoneados y llenos de cosas ahí, porque ahí saco mi enojo, porque ahí saco mi molestia, porque ahí y sobre todo te digo, la parte que más me ha ayudado, Sandy, es ya no criticarme y ya no flagelarme. El aceptarme y el decir, a ver, me trato como si yo estuviera hablando a otra persona, haz de cuenta, y perdón que tú use de ejemplo, pero como si tú ahorita llegas y me dices, mira, ahora me está pasando esto, y es que mi mamá o mi papá me dijo en el trabajo, ¿qué? A ver, me trato como si estuviera yo con otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué estás enojada? ¿Te hace falta un abrazo? Me digo yo, ¿te hace falta un beso? Bueno, ahorita también ya me está pegando la parte hormonal porque también tengo que reconocerlo, estoy en el climaterio, que también eso me trae ahí como en un desbalance, que también es algo que hay que tomar en cuenta, porque no todo es terapia, porque no todo es espiritual, también hay una parte física que nos mueve, y más como mujeres.
que a veces también lo usamos como justificación de que ahí está en sus días, ¿no? Y por eso no. Es una parte, tampoco es tan determinante, pero también hay que trabajarla. Entonces, me voy a un lugar en donde me siento tranquila, en mi caso, un parque, una área abierta, me pongo una ropa cómoda, puede ser la ropa más fea que puedas tener, la de hoyos y todo, pero es con la que a mí me gusta. Me compro algo que me gusta, un helado, una coca, algo que me consiento en ese momento. Me doy ese cariño que yo siento a mí, Aurora, cuando me pongo así. Incluso hay una frase que me vino ahorita, ¿no? Dice, cuando me pongo más insoportable, no te alejes de mí porque es cuando más te necesito. Y Aurora, cuando se pone así, es que está gritando, hey, háganme caso, hey, necesito un abrazo, hey, me siento mal. Pero como Aurora no sabe decirlo así, pues lo dice con sus conductas equivocadas y logra el efecto contrario, que la gente se aleje, que la gente todo. Entonces, lo identifico ya ahora y si no hay alguien que me lo pueda brindar, porque siempre esperaba que alguien me lo brindara, ahora me lo brindo yo. Y yo me cuido, yo me consiento, yo me pacho y yo me tranquilizo, me toco, me hago ejercicios parecidos como al que hicimos al principio, ¿no? De relajarme, de respirar, de hacerme consciente desde dónde estoy actuando y empiezo a bajar, a bajar. No te puedo decir que siempre lo logre, porque de repente no, pero sí, Sandy, a mí, yo me aíslo para no dañar a otros, pero empiezo también a mucho a comunicarme con Dios para mí, ¿no? Y le empiezo a decir, me siento mal, ayúdame, dame fuerza. Y me pongo como periquito a repetir la oración de la serenidad. Eso a mí me ayuda, a mí me ha servido. Gracias. Gracias. Gracias, Sandy. Gracias, Aurora. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? A ver, déjenme ver. Aquí voy de un lado a otro. Gavia. Bueno, la verdad, primero que nada, Aurora, muchas gracias por compartir esto. No te puedo explicar lo profundo que me llegó un montón de cosas. Eh, Algo que a mí me cuesta mucho a veces es el tema de pasar ese enojo, pero a nivel resentimiento con otros. Eh, y a veces es como que para mí mi poder superior es Dios también. Y a veces incluso me siento mal por ese enojo, me siento mal porque en verdad tengo toda esa ira adentro. Y aunque trato y a veces siguen pasando cosas, es como que se me vuelve como a activar y estoy constantemente como peleándome con eso, ¿no? Porque es como que a veces no lo puedo controlar. Eso por un lado. Por otro, una de las cosas que vos dijiste que a mí me sonó mucho es el tema de la culpa y que noté más que nada, no sé, en los últimos 10 años, que el tema culpa es como que a mí me llevó a bloquearme y a sacarme la posibilidad de incluso disfrutar ciertas cosas o de hacer ciertas cosas y en cierto momento me acuerdo que años atrás una psicóloga me dijo, cuando te pasa algo lindo, ni siquiera te alegras por eso, es como que saltás al problema siguiente y quedó ahí. O sea, y no sé, o sea, me viene mucho esto a la mente y quería consultarte, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? Como cómo poder, aunque sea, apaciguar un poco esas cosas, como tanto para permitirme estar en paz conmigo misma, permitirme disfrutar y también esto porque el resentimiento también con otros me di cuenta que a la larga la que se lastima soy yo. O sea, la otra persona sí puede ser que en el momento, pero después cuando la que me quedo con eso soy yo y es muy dañino. Así que bueno, eso sería. Gracias. Sí, Gaby, mira, yo creo que desde el momento que las que estamos aquí nos hemos reconocido como codependientes, ahí hay un elemento fundamental.
identificar las características de una personalidad codependiente, que una de las primeras tiene que ver con nuestra hipersensibilidad. O sea, somos personas muy sensibles, extremadamente sensibles, ¿no? Que una mirada así, nomás así de, y ya nos generó ahí mucho conflicto, ¿no? Un tono de voz 2 rayitas más arriba del de siempre ya nos genera una situación, porque somos bastante hipersensibles. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos así, tenemos que ser cuidadosas de, como dicen comúnmente, no ponernos en situaciones de riesgo. En la medida de lo posible, evitarlos. Si nosotros nos reconocemos, yo, Aurora, me reconozco como una mujer hipersensible, entonces voy a buscar no interactuar con personas que son extremadamente, hablemosle de directas o gritonas o ofensivas o groseras o agresivas, porque si yo me rodeo de esa gente, yo siendo tan sensible y ellos siendo tan directos, evidentemente vamos a tener ahí un cortocircuito. Aquí hay una parte importante, hay gente con la que puedes evitar, ¿no? ¿No? Pero hay gente a la que no, porque si esa persona es tu pareja, es tu papá o es tu jefe, pues no le puedes dar la vuelta porque es gente que está contigo, ¿no? Pero de ahí de entrada es esa parte, y lo que dijiste y muy cierto es el resentimiento. Sí, en el grupo apenas estaban comentando esa parte y lo dijeron. El resentimiento es el único veneno que te tomas tú creyendo que le va a hacer daño a otro. Y pues el daño te lo hace a ti, porque el otro si te hizo o no te hizo, porque a veces sí te hizo, pero a veces no te lo hizo y tú te crees que te lo hizo, te está destruyendo a ti. El otro siguió su vida, ¿no? Hizo, o la otra, y siguió adelante, y tú te atoraste ahí, y te anclas, y tiene mucho que ver con otro de los elementos de nuestra codependencia, que es la autoestima. Las personas que no nos reconocemos como valiosas, como importantes, creemos que no nos merecemos estar bien, creemos que no merecemos lo bueno que nos pasa. Por eso nos autosaboteamos. Y viene lo que también comentaste, que es parte de lo que es la culpa, ¿no? Cuando vivimos con culpa es porque decimos, alguien como yo, que ha hecho esto, que no es una gran persona, que se ha equivocado, que sea todo, no merece lo bueno que le llega. Y eso es a nivel inconsciente, porque no lo hacemos consciente, a nivel inconsciente, y entonces por eso te llegan buenos trabajos, te llegan buenas parejas, te llegan buenas cosas en tu vida, y tú, en lugar de aceptarlas, agradecerlas, aplaudirlas, festejarlas, celebrarlas, reírte y agradecer y decir gracias, en lo que tú creas, ¿no? Por esto que me está dando, gracias a mí, por mi esfuerzo, por mi disciplina, no, te castigas. Sí, bueno, sí, es que esto sí estuvo bien, pero hay otras cosas importantes. No celebramos nuestros aciertos ni nuestros éxitos, pero sí nos castigamos con nuestros errores y nuestros fracasos. Digo, hablo de mí, Aurora, así lo hago. Mis triunfos así pasan de, sí, bueno, pues ya logré esto, qué bueno, sí, no es gran cosa. Pero hoy perdí 5 pesos y estoy todo el día así como dándome golpes de que tonta como perdiste esos 5 pesos. Las cosas pequeñas, Aurora, las hace muy grandes si son errores, y las cosas grandes, buenas que ha tenido, las hace bien pequeñas o las deja desapercibidas. Así de alterada está mi situación, y es cuando lo empiezo a ser consciente y me digo, a ver, ok, sí son esos 5 pesos y te hacen falta y tienes que ser más cuidadosa, pero bueno, es un error, eres un ser humano, te equivocas. Y este logro que obtuviste en el trabajo y conseguiste esto, y esta buena persona que está llegando a tu vida, te la mereces. Sí te la mereces, y disfrútala y agradécela, ¿no? Porque está ahí, porque así lo determina lo que tú creas, ¿no? Yo creo en Dios, yo digo, porque Dios así me lo determina, no está por casualidad. Y para algo es esa persona, y le agradezco la valor y la disfruto, ¿no? Pero es ese proceso que te va ayudando a ser. Yo creo que para mí, Aurora, mi secreto ha sido en ser consciente, cada día más consciente de lo que pienso, de lo que digo y lo que hago. Ya no me castigo por mis errores, y ya me aplaudo y me celebro más mis aciertos. Eso ha sido lo que yo he hecho. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Ve, escuchamos. Gracias, Elenita. Bueno, pues gracias por lo que compartiste, porque cuando estabas hablando me sentía muy identificada, con cada una de las cosas que tú decías y pues la verdad que a veces me sentía como rara porque no entendía por qué me pasaban todas estas cosas. Y sé que comentaste que, bueno, pues que antes de hacer esa reparación de daños, primero hablabas con el poder superior para poder, que te ayudara a discernir, pero por ejemplo aquí dice, excepto cuando el hacerlo implique perjuicio para ellos o para otras personas, como a qué se refiere eso de perjuicio. Entiendo que es como algo mal para ellos o para los demás, pero como que, como un ejemplo. Mm, Me voy a ir a una situación, digo, no mía, pero para poder ejemplificarte de esta parte. Si en algún momento lastimé a alguien poniéndola en ridículo, por ejemplo, alguna de las maestras con las que trabajé, ¿no? Que se equivocó en algún documento que íbamos a entregar y yo públicamente, delante de padres de familia y de las demás compañeras, le grité, la insulté, le dije que pues era una tonta, que cómo era posible, que era eso muy tonto lo que había hecho, ¿no? Entonces, esa persona, en su estructura como ser humano, puede ser una persona, hablemos, es un ejemplo, como espiritualmente muy fuerte. Y sí le dolió, evidentemente, porque pues no está padre que alguien le grite ni le insulten delante de los demás. Pero a lo mejor en su proceso ella dijo, bueno, ok, en ese momento sí me equivoqué, mi jefa, la directora estaba de malas y pues hizo algo indebido, pero bueno, voy a buscar no equivocarme y dejo pasar la situación, digamos. Y si yo ya en mi proceso me doy cuenta de que eso que hice estuvo equivocado y me acerco, perdóname, me excedí, no lo hice en la manera correcta, no lo hice en el momento, estaban otras personas, estuvo mal, a lo mejor, siendo una persona sensible, ella, que ya lo había, digamos, trascendido, y yo se lo vuelvo a decir, a lo mejor en lugar de que esa disculpa le beneficie a ella, le puede perjudicar más, porque la remoto a un sentimiento y a una situación que quizá ella la trabajó en el momento y no fue tan trascendente, pero mi hecho de acercarme se la hace. A mí me pusieron un ejemplo que no quise poner, pero para ser un poquito más clara, cuando alguien hizo abuso sexual de alguien y esa persona que sufrió el abuso, pues recibió apoyo, fue a terapia y lo ha trabajado. Y se acerca el abusador o la abusadora, según sea el caso, y le dice, oye, yo recuerdo que pues en algún momento yo abusé de ti, eso. Ahí, a mí me lo pusieron así de ejemplo, me lo dijo mi padrino, lejos de hacer un bien, se hace un daño porque lo está remontando a esa persona a una experiencia traumática que en su momento ya trabajó. No se puede decir que la olvidó, pero la trascendió, ¿no? Y que tú se la vuelvas a mencionar y que tú la traigas nuevamente, lejos de hacerle un bien, la lastimas nuevamente porque le regresas a algo que fue traumático, porque pues un abuso sexual pues, no es una experiencia, por un lado, grata para nadie. Entonces, ahí me puse un ejemplo, cuando lo que tú vas a hacer en lugar de ayudar a la persona de que esté mejor, la va a conflictuar, mejor no, mejor haz tu reparación de daño desde la parte espiritual, desde lo siento, lo lamento, esto no tenía que haber sucedido, pero no te acerques porque lo puedes perjudicar ahora en un proceso que quizá esa persona ya ha trascendido. Entonces, así me lo pusieron a mí, lo usé ahorita para tratar de explicarte un poco más, espero. Entonces, por eso es que pido en mis casos decir Dios cuándo sí, cuándo no. Me costó mucho con mi papá porque mi papá ya no vive. Entonces dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y mi padrino hicimos un ejercicio y a través de una situación espiritual, yo digamos que le pedí perdón a mi papá
por todos aquellos insultos y todos aquellos desdenes y toda esa indiferencia que yo tuve con él para castigarlo por haberme abandonado, ¿no? Entonces ya no está él físicamente conmigo, pero lo hice a través de la parte espiritual. A mí me ayudó, evidentemente, bueno, cada quien tiene sus creencias, pero pues decimos, él ya no lo escuchó, ¿no? Pero a mí me sirvió porque me liberé de esa situación que yo traía cargando de mucho tiempo. Gracias. Gracias. Laura. Gracias. Y tengo otra pregunta. No sé si ya está contestada dentro de lo que comentabas, Aurora, pero al intentar reparar un daño, ¿cómo puedo hacer eso si yo misma me siento dañada por la otra persona? Y en un momento dado también el ir a reparar un daño puede crearme, o sea, puedo generarme a mí misma también un daño. Y una parte importante, Laura, es que, ok, Aurora ya se dio cuenta que dañó a alguien. Aurora ya se fortaleció espiritualmente para ir a acercarse a esa persona y decirle, ¿no? Hoy estoy consciente de que esto que te dije, que te hice, o que no te dije, o que no te hice, te lastimó. Pero ese es el proceso de Aurora. Pero Juanita, no sabemos en qué proceso está. Aurora cree, a veces equivocadamente, porque como Aurora en su codependencia se siente el ombligo del universo y cree que todo el mundo gira en torno de ella, entonces cree que como ya ahorita se dio cuenta que se equivocó y va a ir a disculparse, cuando llegue Juanita va a decir, ah, sí, Aurora, qué bueno, muchas gracias, sí, la verdad es que lo que hiciste me dolió muchísimo, pero hoy te agradezco que vengas a pedirme perdón. Yo no sé si Juanita me va a recibir con una pistola en la mano. Decime, ¿cómo te atreves a venir a decirme ahorita que si tú me hiciste, me dijiste, me ofendiste, me lastimaste, todo? Por eso es esa parte de decir, a veces el ir a resarcir el daño o a ir a reparar el daño, puedes dañar más a la persona porque le revivas a lo mejor una situación que en su momento ya había trascendido, o puedes tú salir porque te puede decir cosas que te van a doler, te van a lastimar, te van a afectar. Entonces, hay que ir muy fortalecido espiritualmente y sin expectativas, que es lo que los codependientes tenemos mucho, ¿no? Tenemos mucho de que, sí, ahorita voy ahí y me va a disculpar y ahora vamos a ser buenas amigas. No, hay gente que sí lo hace porque ya está en otra parte espiritual, pero hay gente que te dice, ¿cómo te atreves a venir allá a buscarme ahorita? ¿Cómo te atreves a...? Y pues obviamente te insulta, te ofende, te agrede, todo. Quién sabe si merecida o inmerecidamente, pero lo hace. Entonces, por eso es que no siempre es recomendable hacerlo de la forma en que nosotros creemos. A lo mejor lo trabajas de una forma espiritual y te liberas de esa parte, ¿no? Porque ya lo estás reconociendo. Y esa es una parte muy importante. Que lo reconozcas ya te hace avanzar en esa parte. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Aurora. Este es el reconocimiento que te da Coda Renacer con Amor, Aurora J, por compartir la importancia y dificultad de realizar reparaciones de daño en este día jueves 17 de agosto del 2023. Compañeras, las invito a que abran su micrófono para darle un fuerte aplauso a Aurora por esta noche que nos ha compartido este tema. Muchas gracias, Aurora. Gracias a ustedes y gracias a mi poder superior que es Dios por darme la oportunidad de haber estado aquí con ustedes y pues de haberles compartido lo que he vivido y lo que deseo vivir, que es algo hermoso que es la vida, y con más amor y con más paz de la que he tenido, y que de todo mi corazón deseo que también cada uno de ustedes lo tenga las cosas maravillosas que se merecen, la paz, el amor, la tranquilidad, que siempre estamos en búsqueda, sobre todo cuando somos personas codependientes. Muchísimas gracias. Gracias, Aurora. Pues te invitamos a que nos acompañes al cierre de nuestra reunión.